Buenos días. Trabajo de la Corte de Cuentas, Contraloría de Fondos Públicos. De esto vamos a hablar en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterroso, es un agrado que esté con nosotros por la mañana, viernes 19 de julio del año 2019, deseando que esta semana haya sido de mucho éxito y mucho provecho en todas sus actividades. Por nuestra parte, ofrecemos análisis de diferentes temas de la realidad de nuestro país. En esta ocasión, en la primera parte, vamos a hablar un poco del trabajo de la Corte de Cuentas de la República, la Contraloría de los Fondos Públicos y varios casos, o algunos de estos casos que han estado posicionándose ante la opinión pública. Y es un gusto para mí recibir a Carmen Elena Rivas, presidenta de la Corte de Cuentas de la República. Buenos días, presidenta, qué gusto que nos acompañe. Muy buenos días, señor Monterroso, muy buenos días también para la teleaudiencia que nos escucha. Aquí estamos a la orden para atender hacer cualquier aclaración de las situaciones que se planteen en su entrevista. Muchas gracias a usted por tomar la invitación y vamos de lleno con el tema. Uno de los casos es el del expresidente de la Corte de Cuentas de la República, Hernán Contreras. Fue presidente de dicho instituto entre el 2002 y el 2011. Fue acusado por la Fiscalía General de la República por incumplimiento de deberes y falsedad documental agravada para favorecer al expresidente Elías Antonio Saca, según la acusación del Ministerio Público. Tenemos una nota de contexto que nos permite profundizar sobre esto. Veamos. Señor Contreras, ¿será que quiere...? El expresidente de la Corte de Cuentas, Hernán Contreras, enfrentará la audiencia inicial el próximo jueves, acusado de 2 delitos. El delito de falsedad documental agravada y el delito de incumplimiento de deberes. Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía figuran auditorías de la Corte de Cuentas, documentos usados en el caso Saca. El presidente puede ordenar auditorías y está dentro de la ley de la Corte de Cuentas esa. Y efectivamente hay una copia de lo que constituiría la orden, digamos, pero es una copia de todas las auditorías. O sea, el presidente le ordena al jefe de auditoría que realice una auditoría. Eso es todo lo que hay. Según la defensa de Hernán Contreras, la Fiscalía también cuenta con un testigo criteriado del caso Saca, el antiguo director de auditorías de la Corte de Cuentas. Pero esa persona fue sobreseída a petición de la Fiscalía hace 2 semanas. ¿Y a qué se debió? En el quinto de paz. Vayan a obtener esa información. Ahí está esa información. Es un sobreseimiento definitivo para esa persona pedida por la misma Fiscalía General de la República. El cargo de presidente de la Corte de Cuentas de la República. La Fiscalía ha solicitado al juez octavo de paz de San Salvador la detención de Contreras, mientras la defensa sostiene que esa petición no procede. La prescripción opera en el caso de él. ¿Cómo se llama? Definitivamente estamos hablando de hechos que sucedieron, el último hecho allá en el año 2009. Hernán Contreras estuvo al frente de la Corte de Cuentas durante 17 años, en 2 periodos diferentes. Esto debido a que en 1999 fue el candidato presidencial del extinto Partido de Conciliación Nacional. Para Teleprensa Canal 33, Mario Zelaya. Muy bien, agradecemos esta nota entonces de Mario Zelaya que nos permite contextualizar, presidente, y le consulto directamente cuáles son las indagaciones que ha hecho la Corte de Cuentas en sus archivos respecto a la manera de proceder que señala la Fiscalía General de la República al señor Hernán Contreras, quien fuera presidente de la Corte de Cuentas. Bueno, indagaciones internamente como Corte de Cuentas no hemos hecho porque eso es un proceso que está en investigación. No me gustaría profundizar al respecto para no entorpecer cualquier investigación que está haciendo la Fiscalía General. Lo único que ha hecho como Corte de Cuentas es brindar la colaboración en estar enviando toda la documentación que ha sido requerida por la Fiscalía en los términos que ellos lo han solicitado. Entonces sé que no, porque está en proceso, no se puede llegar a tanto detalle, presidenta, pero solo para efectos generales de conocimiento de nuestra audiencia, ¿qué tipo de información, para efectos que se quede claro, qué tipo de información es la que la Corte de Cuentas dispone para los usos que la Fiscalía le va a dar en su proceso judicial particularmente, pero para que se tenga claro un poco de todos estos procedimientos y señalamientos que hace el Ministerio Público? Solo hemos cumplido mandando, de acuerdo a los requerimientos de la Fiscalía General, ellos nos han solicitado en un primer momento los informes de auditoría que existen de esa gestión
el perfil del puesto de presidente, los nombramientos del presidente y también su expediente laboral. En eso es el contexto de la colaboración que ha dado como Corte de Cuentas a la Fiscalía General. Hay un asunto aquí también que se deriva, Presidenta, lo vamos a ampliar a un ámbito un poco mayor, no solamente el caso muy concreto porque está en proceso a nivel judicial, pero le consulto, ¿qué ha investigado la Corte de Cuentas sobre los mecanismos de auditoría que la institución realizó en términos generales a la gestión de Elías Antonio Saca? Aquí solo se habla de un aspecto muy concreto sobre la gestión del expresidente Hernán Contreras en el trabajo de Elías Antonio Saca, pero en términos generales de esa gestión en particular, ¿qué ha revisado de los mecanismos de auditoría que hizo la Corte de Cuentas tiempo atrás? Como debemos recordar, la gestión que han hecho las anteriores administraciones ha sido propia. Recordemos que desde noviembre del 2016 la Corte dejó de ser presidencialista y se volvió colegiada. Quiero yo desmarcar algunas situaciones. Si bien el perfil del puesto de alta dirección da en su última facultad poder ordenar a cualquier servidor de la institución, cualquier trabajo, encomendarle cualquier proyecto, el trabajo de auditoría es técnico, está supeditado a las normas de auditoría gubernamental, al manual de auditoría gubernamental, a las políticas y al trabajo de auditor que es técnico, independiente y objetivo. En ese sentido, yo haría el llamado como siempre, y es el que siempre he hecho desde que asumí el cargo, que nos debemos a la ley y nos debemos de circunscribir a lo que la ley nos mandata hacer. En función entonces de eso, para que quede claro, hay un procedimiento o un brazo técnico, por decirlo de esta manera, en el trabajo de la Corte de Cuentas, pero eso también nutre a la instancia máxima de la Corte de Cuentas para tomar decisiones sobre líneas de investigación. Eso sí, digamos, ¿en qué medida este componente técnico-administrativo también informa, les nutre a ustedes en instancia máxima para la toma de decisiones sobre qué se debe de ampliar en casos o cuáles son las líneas principales de indagación? Actualmente estamos trabajando con un proyecto que es financiado por el BID y en relación con la Contraloría General de Chile estamos adoptando un proceso de auditoría gubernamental, un sistema integrado de auditoría gubernamental que se le abrevia SICA, nada que ver con el sistema de la integración centroamericana. Ese sistema tenemos proyectado ya tenerlo implementado en septiembre próximo y eso nos va a permitir a nosotros como Corte de Cuentas planificar las auditorías con el riesgo, con la detección de fraude. Entonces, como esta administración está trabajando para que podamos crear mejores mecanismos, buenas prácticas para realizar un trabajo más técnico, más eficiente en todas las instituciones. Uno de los puntos que se requiere y siempre es parte de la discusión, Presidenta, del trabajo de la Contraloría, de la Corte de Cuentas, es la capacidad, cuando me refiero a capacidad de despliegue técnico en auditoría de todos los fondos públicos, del manejo de los fondos públicos. Y hay un aspecto de que deriva un poco del caso con el cual hemos iniciado, pero nos permite conocer la amplitud del ejercicio del gobierno, es la Corte de Cuentas no puede auditar bajo ningún mecanismo la famosa cuenta 83-42-3, que es la de los gastos reservados de la presidencia. De acuerdo al artículo 45 de nuestra ley, establece que sí la podemos auditar, solo que nos manda de que la auditoría, cuando se hace a gastos reservados, la auditoría debe de mantenerse con ese carácter. En esta gestión hemos tratado de hacer la auditoría a ese rubro, no se pudo por algunas situaciones que yo en su momento también hice públicas. Hoy la actual administración ha solicitado que se audite ese rubro. La próxima semana está programado ya que se presente el equipo de auditoría para realizar esa auditoría a ese rubro. Solo para efectos de contextualizarlo para nuestra audiencia, en momentos anteriores, ¿por qué no se pudo hacer este tipo de auditorías a esta cuenta en específico? Usted dice que lo ha mencionado en otras instancias, pero para efectos también acá de nuestra audiencia, ¿qué aspectos se convirtieron en obstáculos o qué situaciones que no permitieron auditar con más detalle este tipo de gastos reservados? Quizás la falta de armonía y de interpretación de las normas, ¿verdad? A nosotros nuestra ley, por ser en materia de fiscalización, tenemos un trabajo especial, un trabajo exclusivo y nos manda que debemos de fiscalizar. Pero
también a la contraparte, a la administración, existe la Ley de Inteligencia del Estado, que ellos era la que ocupaban de base para decir que no se va a auditar y no daban el acceso. Desde el punto de vista legal, también ellos tenían la razón en el decir no es auditable, ¿verdad? Entonces, había como esa contraposición en establecer que no se podía auditar. Yo por ojo siempre he dicho, había una falta de armonía o de interpretación en las normas. Yo quiero aprovechar el espacio para decir que la próxima semana va a haber una convocatoria de medios. Sí. Voy a presentar un proyecto integral de reforma a la ley de la Corte de Cuentas, el cual ha sido realizado por esta presidencia con los asesores que me están cuestionando también, pero ahí me han colaborado. Entonces llevamos el evento para la próxima semana. En esa ley hemos tomado en cuenta, en primer lugar, llenar todos estos vacíos que hoy por hoy nos ha limitado a realizar un trabajo efectivo, al menos en mi gestión, porque la voluntad de auditar de forma a que no quede ninguna zona exenta de control lo existe. En esa ley hemos tratado de hacer todos esos, rellenar todos esos vacíos, ampliar, ponerle un poco de más garra a la institución para que podamos tener toda la apertura posible y que no quede ninguna zona exenta de control. También estamos aprovechando a armonizar los dos procesos sustanciales de fiscalización, que son la auditoría y el juicio de cuentas. Para ello nos hemos auxiliado de los diagnósticos que en su momento nos han hecho expertos internacionales con la ayuda de la cooperación en la parte de auditoría y también de juicio de cuentas. Muy bien, Presidenta. Tenemos que hacer una pausa. Al regresar seguimos ampliando más de estos detalles. Volvemos en minutos. Gracias por ser junto a nosotros en República esta mañana del viernes 19 de julio. Hablamos con Carmen Elena Rivas, presidenta de la Corte de Cuentas de la República. Presidenta, retomando un aspecto del segmento anterior, usted mencionaba que la nueva administración en el órgano ejecutivo ha pedido a la Corte de Cuentas revisar, auditar el tema de los gastos reservados. En particular, ¿qué es lo que se busca según la solicitud del órgano ejecutivo? Ellos han solicitado un examen especial a ese rubro, entonces se va a instalar el equipo de auditoría, se va a verificar qué es la documentación que existe y sobre esa base se tendría que hacer la planificación de la auditoría, que ya es la primera etapa ya del proceso formal de auditoría. Ok, hay un asunto aquí con esto también, Presidenta, y aprovecho a consultarle. Casi siempre hablamos sobre gastos reservados solamente en el órgano ejecutivo de la Presidencia de la República, pero así usted nos puede aclarar si esto es válido o no. ¿Hay otras instituciones del Estado que disponen de gastos reservados o alegan que no existen para hacer algún tipo de examen especial? ¿Hay instituciones del Estado que tienen esta figura de gastos reservados, además de la Presidencia? La tiene el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional. Recordemos que el sentir de gastos reservados es prácticamente para pago de seguridad nacional. En ese sentido, a veces es necesario que se paguen informantes, que se tengan algunos planes de contingencia que los deban de elaborar, comprar tal vez algunos insumos que sean necesarios tener, pero que no pueden ser divulgados, ¿verdad? O que sería como divulgar la parte de la estrategia para protección del territorio, protección de la soberanía del país. En principio, entonces, son para instituciones solo vinculadas a la seguridad pública y defensa territorial, o también otras instituciones del Estado pueden disponer de un gasto de estas características. En primer momento, de acuerdo al artículo 168 de la Constitución, nos da la apertura que tiene que ser casa presidencial por lo que el presidente de la República representa y
el Ministerio de Defensa también por sus atribuciones, de igual manera la Policía Nacional Civil. Ok, muy bien. Hay otro aspecto que quiero aprovechar y que lo discutamos porque ha estado también en la palestra pública ante una denuncia, un señalamiento que se hizo de la nueva administración sobre la gestión de Asocambio, que es una asociación que se creó en la administración anterior, particularmente para la gestión de los fondos generados en los centros penales. Para eso vamos a aprovechar un corte. Tenemos unas declaraciones de archivo que nos brindó el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, donde nos da una explicación de la lógica del surgimiento de Asocambio. Veamos. La Corte de Cuentas de la República, en un informe, llegó a requerir al Ministerio de buscarle una solución a esa situación y planteaba diferentes tipos de opciones. Una era establecer lo que a nivel de la administración pública se denomina Fondo de Actividades Especiales, que a través de la venta de servicios diferentes instituciones tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos en la Policía Nacional Civil vendemos determinados servicios como son las constancias de antecedentes policiales o las experticias a los vehículos automotores. También es un servicio que se vende y de lo cual se obtienen ingresos. Sí. El mecanismo a nivel de la administración pública para la gestión de estos recursos es establecer lo que llamamos los FAE, Fondos de Actividades Especiales. Y así diferentes instituciones de gobierno tienen un mecanismo similar para obtener ingresos. Es decir, esa era la primera opción que nosotros teníamos. Establecer, como ya dijimos, un FAE. Fue la primera salida que buscamos, pero las autoridades del Ministerio de Hacienda no autorizaron establecer el FAE, argumentando que no eran fondos públicos los que se obtenían a través de esa operación. Entonces, siguiendo las mismas indicaciones de la Corte de Cuentas de la República, buscamos otras opciones. Es necesario señalar de que la ley penitenciaria y el reglamento de dicha ley ya establece un mecanismo como el que hemos encontrado. La ley penitenciaria habla incluso de patronatos y déjame decirte también que las autoridades anteriores, si mal no me recuerdo, en el año 2007, establecieron una sociedad como la que hoy establecimos, la crearon, pero no le dieron vida, desconozco las razones. Bien, retomando entonces esas declaraciones de archivo del exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, le consulto, Presidenta, ¿cuáles fueron las recomendaciones que él menciona? Que hubo un acercamiento y también disposiciones de la Corte de Cuentas que le brindó la institución sobre un mecanismo para gestionar los fondos generados en centros penales. Sobre esa parte, lo más idóneo, desconozco en sí cuál fue la recomendación que hizo el equipo auditor, pero lo más idóneo para mí hubiera sido un fondo especial, similar a lo que se establece con los embargos, ¿verdad? Porque también los embargos, recordemos que los descuentos que se hacen en ese concepto también son fondos privados. Esto era más por el desorden que había. Recuerdo que referente a lo que era el arrendamiento de los chalets que hacían, similar también a lo de las escuelas, ahí no estaba organizado, no había un control y había que ordenar. La recomendación de la Corte de Cuentas iba más enfocada a ese ordenamiento, pero ya revisar la forma como ellos tenían que hacerlo, el control interno es propio de cada institución y ya una vez instaurado es la Corte de Cuentas la que lo va a revisar. Como él bien lo establece, y lo puedo decir ya con toda propiedad, el viceministro solicitó una opinión jurídica a la Corte de Cuentas, allí nos anexó los estatutos de la asociación y un reglamento, pero haciendo el análisis con el equipo jurídico, la asociación es una asociación común y corriente en base a la ley de asociaciones y fundaciones. En ese sentido, el marco regulatorio debe de estar supeditado a lo que esa ley establece. En cuanto a la cabida que le dieron dentro de la institución, ya esa es otra materia que se debe de esclarecer, pero en ese sentido, como Corte de Cuentas, como lo dijo bien el ministro,
si son fondos privados no podemos llegar. Nosotros, el artículo 81 de la Ley de Asociaciones y Fundaciones nos dice que vamos a auditar ese tipo de entidades siempre y cuando tenga subvención de fondos públicos. Caso contrario, Corte de Cuentas no puede realizar ninguna situación. Como le mencioné, los estatutos establecen que es una asociación eminentemente privada sin fines de lucro. Anexaron un reglamento y en ese reglamento interno ya propio de la institución quisieron amarrar que fuera fiscalizado por la Corte de Cuentas, ¿verdad? Pero ese reglamento para fines que quieran obligar a la institución no llega al alcance porque ese es un reglamento propio de la entidad, de la asociación. En ese sentido, solo tendríamos que estar supeditados a realizarle fiscalización cuando Hacienda nos reporte de que se le ha hecho alguna transferencia. ¿Es la única manera o el único mecanismo con el cual se puede auditar? Lo pregunto de esta manera, por la situación en cómo se encuentra la asociación, usted me explica, la Corte de Cuentas no puede auditar, pero digamos, en alguna manera son fondos gestionados por instancias o personas involucradas en el Estado, en el sector público. ¿Qué alternativa puede existir? Fíjese que según la fuente de financiamiento son las aportaciones de los socios y por eso yo le decía, ya la otra materia es de otra materia, ya no de fiscalización, donde le dieron la cabida a que también ellos pudieran administrar la cuota de los reos, ¿verdad? En ese sentido es otra situación que hay que dilucidar. Yo lo mencionaba a los jurídicos, si la finalidad de la asociación, que al ser creada fue para administrar estos fondos, al ya no tener una relación directa, la finalidad para la cual fue creada ya no existe. En ese sentido se podría hablar tal vez de una liquidación de la sociedad y revisar la nueva administración qué tratamiento le puede dar a este rubro. En mi caso, podría asemejarse al tratamiento que se le da a la cuota que se descuenta en concepto de embargo, porque de igual manera es un dinero que pertenece a particulares que no son fondos públicos. Entonces, en función de esa opinión jurídica que usted mencionó, esto fue de conocimiento de las autoridades en aquel momento y fue que decidieron entonces crear la lógica de la asociación. Quizás fue lo que para criterio de ellos era más conveniente, más fácil poder arreglar la situación que en el momento tenía. Muy bien, tengo que hacer una pausa, Presidenta. Vamos a ampliar otros elementos en el último segmento de la primera parte de República. Volvemos. Último bloque de esta primera parte de República del viernes 19 de julio. Hablamos sobre el trabajo de la Corte de Cuentas de la República, Contraloría de los Fondos Públicos, y nos acompaña Carmen Elena Rivas, presidenta de la Corte de Cuentas. Otro de los temas que ha estado en discusión en los últimos días, Presidenta, es la solicitud que se ha hecho de la titular, de la persona que está al frente del INJUVE, sobre el manejo de los fondos que se han hecho, particularmente el programa Jóvenes con Todo en la administración anterior. Para eso vamos a aprovechar una nota en la que nos dice de manera sintética cuál es un poco la demanda y la solicitud que hacen las nuevas autoridades en el INJUVE. Veamos. Marcela Pineda dijo que de 13 auditorías internas, 3 presentan irregularidades. Una es un convenio con CONAMIPE, que no saben cómo fueron utilizados los fondos. La segunda, dicen no tener conocimiento de los recursos que están en bodega. Y la tercera tiene relación con los beneficios y nómina del programa Jóvenes con Todo. Una de las cosas irregulares que tenemos de esa auditoría es que no tuvimos el auditor de la gestión pasada, no tuvo acceso a poder conocer los procedimientos de contratación. No sabemos si las personas que fueron contratadas con este programa cumplían los requisitos, lo cual es súper grave. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la juventud. La directora de INJUVE pide a la Corte de Cuentas que audite las finanzas del instituto y el programa Jóvenes con Todo.
dice que desde la creación de este proyecto hasta la fecha han recibido 25 millones de dólares. Corte de Cuentas tendrá que darnos el detalle de cómo está ese programa. Corte de Cuentas tendrá que darnos también el detalle si existe responsabilidad por parte de los exfuncionarios. Agrega que en dicho programa han encontrado viáticos cobrados, pero no firmados por los beneficiarios. Entonces, el auditor solicitó que se mostrara la verificación de la entrega de esos viáticos y de las cuales no se contiene ninguna verificación, no existe firma, no sabemos si fueron entregados o no fueron entregados. Bien, entonces ahí teníamos las declaraciones de Marcela Pineda, la persona que está al frente del INJUVE, pero también recientemente hubo una conferencia de prensa de Jamie Muñoz en la cual ella da su posicionamiento, que era la anterior directora del INJUVE, sobre estos señalamientos que se hacen. Escuchemos. No voy a permitir que manchen mi gestión, que la empañen y que la desprestigien. Notablemente molesta, la exdirectora de INJUVE dijo que las acusaciones de la actual funcionaria son infundadas. Para ella se trata de persecución política. Que nos encontramos frente a una persecución de los funcionarios de la anterior gestión. Y eso me parece inaudito en una democracia. Muñoz asegura que las acusaciones solo reflejan total desconocimiento del funcionamiento del INJUVE. A declaraciones con dolo, infundadas o malintencionadas, dañar el honor de las personas. Mucho menos yo, que soy una abogada, no voy a permitir que desprestigien mi honor. La exdirectora dijo que los viáticos del programa Jóvenes con Todo, la inversión realizada desde su creación, suman 26 millones de dólares y han apoyado a más de 30,000 personas. El Banco Agrícola nos emite un listado donde contiene el nombre del joven, su número de documento, la fecha que cobró, el código que tiene el joven, en qué agencia cobró, cuánto cobró. Jamie Muñoz reiteró que está en disposición de colaborar con la Corte de Cuentas de la República. Para Teleprensa, Canal 33, Víctor Hernández. Muy bien, agradecemos entonces esa nota de Víctor Hernández. Presidenta, le consulto, ¿cómo va a proceder la Corte de Cuentas ante esta solicitud de la nueva directora del INJUVE, Marcela Pineda? Bueno, se recibió en el Departamento de Participación Ciudadana la denuncia y ya se le está dando el trámite de ley, ¿verdad? El trabajo es eminentemente técnico, se va a hacer un examen especial a los hechos denunciados y ahí se va a ir a revisar la documentación. Se va a hacer la trazabilidad de la información, se le va a dar la oportunidad al periodo, a los funcionarios relacionados, en este caso la administración anterior, para que también ejerza su derecho de audiencia y defensa. De igual manera, la actual gestión va a poder aportar los elementos que se consideren pertinentes. Pero dejar un trabajo claro que como Corte de Cuentas nos vamos a deber a lo que es las normas de auditoría y el trabajo técnico del equipo auditor, que va a ir a revisar cada uno de los documentos y actuar con objetividad e independencia para realizar el trabajo. Ya actualmente ya está en ejecución la atención de esa denuncia ciudadana. Hay un aspecto solamente para cambiar de tema, pero la Corte de Cuentas en periodos previos, Presidenta, ha hecho auditorías al INJUVE, es decir, se está haciendo un señalamiento particularmente sobre un programa, pero ya se ha hecho desde su surgimiento como tal este Instituto de la Juventud, ¿se le ha hecho auditoría sobre el manejo de fondos y demás? Me parece que hay como 2 auditorías, sí se le ha hecho. Recordemos que nosotros en primera fase trabajamos en base a un plan anual de trabajo en el cual se establecen que se van a realizar durante el año auditorías a ciertas instituciones. Sin embargo, dentro de ese plan también incorporamos las denuncias ciudadanas que nos realizan a través del departamento, a través de la página web, y hoy que también tenemos un aplicativo móvil, la APP, ¿verdad?, de denuncia ciudadana, que también se nos ha incrementado bastante. A partir de que la impulsamos en enero, tenemos más de 500 ya denuncias. En ese sentido, las denuncias se les da el siguiente tratamiento. Dependiendo de la complejidad de la denuncia, se puede realizar un examen puntual al hecho denunciado. Si se está efectuando alguna auditoría en el momento, se incorpora en esa auditoría. Si el hecho denunciado puede dar un poco de compás de espera,
se programa para el siguiente año, para revisarlo en el siguiente año. Solo un aspecto de particular, mencionó que se habían hecho por lo menos 2 auditorías en el tema del INJUVE. ¿Qué hallazgos o qué señalamientos? Habían sido auditorías de gestión. Recordemos que la auditoría se hace en base a muestra, ¿verdad? Puede ser de que la muestra que se tomó en ese momento no es de los hechos que actualmente se están denunciando. Fue para otro tipo de actividades probablemente. Bien, hay un aspecto antes de finalizar la entrevista, Presidenta, que quiero consultarle, y para esto quiero pedir a producción nos puede poner en pantalla una nota de Diario El Mundo referido a un trabajo que hizo particularmente la Corte de Cuentas, una investigación de la Corte de Cuentas sobre el manejo particular de ciertos fondos en la antigua administración del Ministerio de Seguridad y Justicia. Si lo podemos poner en pantalla, por favor, y esto nos sirve de referencia para la discusión con la Presidenta de la Corte de Cuentas. ¿No lo tenemos? No lo tenemos. Bueno, entonces, es un tema de una nota que se publicó el 15 de julio en el Diario El Mundo, donde hace y lo cito textual, un informe de auditoría financiera de la Corte de Cuentas al Ministerio de Justicia y Seguridad del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016 concluyó que hubo un fraude en el manejo de cupones de combustible por una suma total de $64,205.22, que esto ahí está en pantalla. Entonces es lo que justo acabo de leer y el titular dice: la Corte de Cuentas confirmó fraude del Ministerio de Seguridad en uso de combustible. Le quiero consultar, aprovechando que nos acompaña, Presidenta, un poco cuál fue el mecanismo entonces, según que dice esta nota, que se empleó por los involucrados de la institución en aquella gestión y que va utilizando estos vales a favorecer a una gasolinera en particular. Bueno, como no dice que fue a través de denuncia, asumo que fue a raíz de la planificación que se tenía y que justamente ese rubro cayó en la muestra, ¿verdad? El equipo auditor, nosotros tenemos unas matrices que cada equipo se ve si se va a relacionar el examen a recursos humanos, a financiero, a UASI. En este caso, que fue para el encargado de combustible, ¿verdad? En ese sentido se ve el control, cómo tienen regulado ellos la distribución de los vales de combustible, si tienen normativa interna. Nosotros como Corte de Cuentas tenemos un reglamento y que es el que van a aplicar en la mayoría de instituciones y el que la Corte de Cuentas va a revisar si le están dando aplicabilidad. En ese sentido, ya la institución tiene que tomar en cuenta de que tienen que llevar al contado cada cupón, ¿verdad?, a quienes se le entregan. Sin embargo, según la nota era para un vehículo con placas particulares, entendería que es de uso discrecional para algún funcionario. En ese sentido, la Corte de Cuentas, en sus papeles de trabajo pudo determinar, ¿verdad?, de que parece que una factura se repetía en reiteradas ocasiones y eso es lo que conllevó a establecer el hallazgo como Corte de Cuentas. Cierro con esto, Presidenta. Derivado de este estudio, entonces, de este caso, de esta investigación de la Corte de Cuentas, ¿cuáles son las responsabilidades entonces que se deducen ante este manejo? Porque hablamos pues de una cantidad considerable de dinero, dentro de todo se manejan millones, pero estamos hablando aquí de miles, pero igual, ¿cuáles son las responsabilidades que se asumen ante este manejo de estos fondos? En este caso, al tener el informe hallazgos, pasa a la siguiente etapa de fiscalización, que es la sustanciación del juicio de cuentas. Será en el juicio de cuentas que los relacionados van a tener una oportunidad más de probar, ¿verdad?, alguna situación. Caso contrario, la sentencia estaría supeditada a establecer una responsabilidad administrativa por la inobservancia legal, a la falta de aplicación del reglamento, y una responsabilidad patrimonial por el detrimento causado, ¿verdad?, que estaría supeditado, si no se prueba lo contrario en el transcurso del juicio de cuentas, a la cantidad que ha sido reparada según el hallazgo. Muy bien, Presidenta, quiero darle las gracias por haberme acompañado. La invitación está hecha para que nos encontremos en otros momentos y llevarle el seguimiento al trabajo de la Corte de Cuentas y estar atentos un poco a la conferencia de prensa que usted mencionó que se tendrá la próxima semana entre este pliego de propuestas de reforma de ley al trabajo de la Corte de Cuentas. Gracias por habernos acompañado, Presidente. Muchas gracias a ustedes por invitarme y por darme la oportunidad de aclarar muchos de los conceptos que se manejan a nivel de Corte de Cuentas. Muchas gracias a usted por haber estado con nosotros. Permítanos una pausa. Continuamos con más entrevistas.